Che, me quedé mucho, viste que Cristina tuiteó una parte del reportaje que le hizo Iván Jagroski a Cecilia Todesca. Hizo bien en retuitearlo, sin duda, porque era muy interesante lo que decía Cecilia. Varias cosas. Primero, ¿qué cuadro de Cecilia? Hace rato que no aparecía alguien así. Es la Julia Estrada del gobierno, ¿no? Porque, claro, bueno, pero es que es difícil encontrar gente que comunique bien la economía. Es muy difícil, sí. Es muy difícil. Ella tiene un hilo narrativo para hablar de economía excelente y ese no es menor. Un buen funcionario económico tiene que ser bueno en las medidas, tiene que tener una narración. Al fin y al cabo, narrar medidas es hacer política, ¿no? Y ella lo tiene y muy bueno. Segundo punto. Ella habló de algo que, no sé si lo hablamos en el pase o lo hablé con el equipo de Navarro 2023, de lo que era el crecimiento del salario real en la época del kirchnerismo, que era muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Y Cecilia da el número, es impresionante, ¿no? Salario real crece durante el kirchnerismo 78%. Yo solo por eso lo votaría 100 años seguidos, ¿no? Porque después la gente escucha, no, bueno, pero ¿y la foto? No, pero no, flaco, es esto, la vida es esto, ¿viste? Creció el PBI un 70%, creció la industria más un 70 y pico, la cosecha creció el 100, el salario real creció el 78, todo el mundo tuvo jubilaciones, las jubilaciones crecieron. Digo, eso, gobernar es eso, no le busque más, ¿viste? Se invirtió en ciencia, se invirtió en educación. Entonces, ese es un temazo. Otra cosa que recalca Todesca y es bien interesante es, bueno, muchachos, listo, ya está, estamos todos festejando hace días, yo ayer hice el editorial respecto a eso, de que estamos superando los números de Macri de 2019. Y Cecilia Todesca me encantó, porque dijo, pero los números de 2019 eran una porquería o algo así, dijo, ¿entendés? Y está muy bien. Me alegro mucho que el gobierno, por lo menos este sector del gobierno, recordemos que trabaja en la jefatura de gabinete, diga eso. Está bueno que digamos, bueno, listo, está bien, ya llegamos a 2019, pero 2019 era una porquería, porque era 4 años de macrismo, ¿no? Es decir, que tenga más ambición el gobierno que llegara a 2019, porque, bueno, por algo perdió Macri en 2019, ¿no? Así es. Porque lo que dejó Macri era muy malo. Entonces, me parece que tiene un montón de costados para entrarle eso. Digo, por un lado, que un gobierno popular aumenta de manera radical los ingresos de la población, ¿no? Eso, aumento 78% en términos reales no es reformismo, ¿no? Es casi revolucionario en el mundo, un aumento así. Y bueno, y que no nos conformemos con lo que tenemos. Me parece que el gran tema para plantear hoy es cómo se crece de manera que rápidamente se distribuya por todas las externalidades que tiene esto además, ¿no? Más allá de la preocupación lógica que tenemos porque la gente está mal, todo lo que está pasando, este debate por las organizaciones sociales, ¿viste? ¿Quién maneja la plata? Que hay ahí un foco de conflicto muy, muy grande. Cuando uno va a ver, es increíble que a la época del kirchnerismo se le haya dicho los planeros por la multiplicación de planes que hubo durante el macrismo, ¿no? Y cómo eso quedó organizado de tal manera que lo manejen las organizaciones sociales, y no el Estado, donde perdés además un montón de cosas, ¿no? Que pierde el Estado de esa manera. Así que bueno, eso, me parece seguir discutiendo cómo se va a hacer para recuperar esos ingresos, que más allá de que vos de a poco vayas volviendo, porque si la industria vuelve a 2019, la construcción vuelve a 2019, el consumo empieza a recuperarse, se recupera el empleo, bueno, los ingresos no van a tardar mucho en llegar a los números de 2019. Lo que pasa es que 2019 era una porquería. Sí. Ahora, Roberto, no sé si recordás que cuando Todesca hace el análisis del salario real, dice el 78% durante los 3 gobiernos, Néstor y los 2 de Cristina, 20% caída con Macri, y luego dice, durante el gobierno de Alberto, primer trimestre, 2020, recuperación del 6% real. Eso mucho, fue, ¿no? El decreto de Alberto del aumento de 3 lucas, al que se agregó una luca más, fue en febrero 3.000 pesos, en marzo 1.000 pesos más, pasaron a ser 4 lucas constituyendo el salario. No, claro. Bono, no fue un bono. Fue por única vez
pero pasaron a generar un nuevo piso de ingreso y de ahí, bueno, y de hecho se contaba para las paritarias que ya habían negociado, que estaban negociando, adelanto por futuros aumentos. Sí, eso, nosotros lo hemos dicho muchas veces desde el CEPA, y sé que vos también algo has dicho similar, eso es algo que funcionó y que se podría volver a pensar. Porque la verdad es que es un aumento. Yo se lo he dicho directamente al presidente. Bueno, y es para todas las empresas, digo, no solo para los registrados, sino que es para todas las empresas, tenían que aplicarlo todas. A mí me pareció que fue una gran medida porque cuando mirás el 2020 completo, como dice Cecilia Todesca, después tenés caída de salario real, pero te termina dando en algunos sectores empate por este aumento en el primer trimestre que salvó que los salarios no cayeran mucho más en pandemia. Y también es interesante pasar algunos conceptos a números absolutos, porque uno habla de 78%, 20%, 27%, perdimos 4, ganamos 5. Cuando uno mira el salario en dólares, en 2015, en diciembre de 2015, era el más alto de la región y equivalía a casi $600. Estamos hablando de un salario de 100.000 pesos. Digo, para que se entienda, en 2015 Cristina se fue dejando un salario mínimo de 100.000 pesos al valor de hoy. Digo, a mí me parece que es un dato que suena mucho más contundente que decir creció el 70 y pico %, después bajó el 20%. Contra los 20. Y ahora son menos de 30.000. O sea, 4 veces menos. Pero hay que entender siempre, porque lo que se trata de hacer es de degradar lo hecho, que en realidad fue una construcción que empieza con la generación de riqueza. Es decir, el país creció mucho durante el kirchnerismo. Sí, claro. El país creció mucho el PBI, creció mucho la industria, creció mucho la ciencia, creció mucho la cosecha, se invirtió en ciencia, se invirtió en educación, y se distribuyó parte de toda esa generación de riqueza. Por eso llegamos a un 2015 en donde en los lugares de turismo no cabía más gente. Digo, en Mar del Plata la gente alquilaba habitaciones, en las cataratas tuvieron que decir que no se vendan más pasajes porque corrían peligro esos lugares donde vos pasás por puentecitos y qué sé yo. No sé, tengo un montón de anécdotas de que ese país era una fiesta. Yo no sé cómo se perdieron elecciones con lo que estaba pasando. El mayor consumo de la historia, pero no sobre bases, como dicen, de populismo, sino sobre la base de una generación de riqueza muy grande. Y además se iba generando infraestructura para eso. Yo siempre lo reivindico, la enorme tarea que había hecho Julio De Vido. Se triplicó la cantidad de autopistas, prácticamente se aumentó más o menos un 70% la generación eléctrica. Nunca se hicieron tantas escuelas en la Argentina como durante los 12 años de kirchnerismo. Exactamente. Entonces, volver a eso significa también volver, obviamente, a ese tipo de, casi te diría, agresividad de producción, ¿no? Un impulso muy muy fuerte en todas las áreas para producir mucho. Entonces, la distribución luego era darle un empujoncito político a todo eso. Ahora, yo lo que digo es que se ha armado un relato tan mentiroso sobre lo que fue esa década que después actores que tienen que tomar decisiones incluso dudan. Claro. Digo, nos han reescrito tanto la historia que hay gente que duda de cosas que vivió él mismo. Bueno, recién, ¿entendés? Roberto, repasábamos algo que te traslado a la pregunta incluso que nos hacíamos de ¿por qué Macri y Vidal eligen hablar de deuda cuando uno pensaría que no les conviene? Porque si hay un tema que Macri dejó y Vidal dejó en la provincia de Buenos Aires es deuda. Y salieron a hablar diciendo Cristina tomó más deuda que Macri y Alberto tomó más deuda que Cristina y que Macri. Y recién Julia leía los datos y Cristina tomó $700 millones al año, o sea, nada. Macri 23.000 millones de dólares al año, o sea, un montón. Y Alberto 0. Entonces, claro. Esto que vos decís... Bueno, Alberto está en default, no podría tomar, ¿no? Bueno, o sea, lo dejaron en default, le entregaron un país en pero default. Macri ellos le llamaron reperfilado. Sí, pero Macri dijo el otro día que el año pasado Alberto tomó 30.000 millones de dólares de deuda. No 30 millones, 30.000 millones de dólares, lo dijo. Entonces por eso hay que dar los debates, porque él, mientras vos no lo contradigas, bueno, él le habla a su público. Y su público lo va a repetir eso. Claro, eso te traslado la pregunta que nos hacíamos acá. ¿Por qué? Porque ellos no hablan de nada que no tengan medido, ¿no? Yo creo que ellos necesitan que su núcleo duro crea determinadas cosas para asegurarlo.
Y ahí volvemos al debate que tuvimos el otro día con Raúl Timerman, que yo digo que nosotros tenemos para las PASO que asegurar nuestro núcleo duro. Te escuché. Porque sí. núcleo duro es una palabra un poco simple. No todo es lo mismo. Es como si tuviera capas, como si fuera una cebolla, y obviamente la capa externa es menos dura. Entonces, asegurarte todo eso, yo creo que ellos están yendo por eso. Por eso vuelve Macri a la campaña. Decir, bueno, en las PASO nosotros vamos a buscar a todos los nuestros, y si se le generó alguna duda, nosotros se la vamos a cerrar mintiendo si nosotros podemos mentir tranquilos. Vos decís, claro, te escuché el otro día el intercambio con Timerman. Vos decías algo parecido. Yo discrepo con Raúl, sí. Claro, vos decías que el Frente de Todos tiene que buscar más al propio en las PASO y más amplio en la general. Sí. Bueno, o sea, tiene que ir a buscar el voto propio en las PASO y después decidir qué hacer para la segunda. Quizás en la segunda, en lo que sea la elección propiamente dicha, se puede ir a buscar al resto. Yo lo que digo es que el voto de ellos sea dividido, ¿no? Sí. A ellos les aparecen distintas derechas, qué sé yo. Es muy factible que Randazzo le saque parte a ellos, que Manner le saque parte a ellos. Obviamente las derechas, Esper, qué sé yo. Entonces nosotros, asegurando lo nuestro, podemos tener un resultado que obviamente va a ser menor lo que saquemos que en la elección de 2019, pero que alcance para salir primeros, que es lo que se va a mirar, ¿no? ¿Quién salió primero? Entonces, nosotros unidos contra ellos que tienen que se les desgaja de esta manera, podemos aparecer con un resultado más contundente si aseguramos lo nuestro. Yo creo que hay en general, y no solo en el Poder Ejecutivo, no solo en la Casa Rosada, sino en ciertos sectores del Frente de Todos, esa cosa de que los nuestros, y bueno, total, ¿a quién van a votar? Y yo te diría que como mínimo yo le contestaría a nadie. Claro, esa es una preocupación, que vaya poca gente. Claro, que no vayan a votar, o que voten en blanco. Para que vayan a votar, a mí me gustaría más gente haciendo lo que hice yo ayer, ¿no? Un editorial que marque la diferencia contundente entre un gobierno y el otro, y que impulse a votar y a militar el voto. Si vos movés a toda la militancia y le das ganas de militar, que tengan esa misma actitud que tuvieron en 2015, en 2019, en 2017, que tienen siempre, entonces ellos te van a asegurar ese primer puesto en las PASO. ¿Sí? En cambio, esa posición moderada que nunca convenció a los nuestros, sumada a que están mal, ¿no? A que están mal, porque están mal, puede hacer que no tengan ganas. Algunos de militar y otros un paso más, de votar. Entonces, hay dos cosas. Primero, cuando me preguntan a dónde se va a ir esa casi simplificación o hasta subestimación por ahí del votante propio, ¿no? Decir, ¿a dónde te vas a ir vos? Yo contesto, bueno, pueden no votar a nadie también. Y además de eso, pueden no militar. Porque el militante lleva votos y en el mejor momento, cuando nosotros tuvimos la mejor actitud frente a eso, militaba gente que jamás había militado. Yo me acuerdo siempre de la jefa de vestuario de C5N que me dijo a mí, yo nunca había militado y ahora agarro los videos de ustedes y voy a los vecinos y se los muestro. Lu. ¿Te acordás? La conozco a Luz, sí, claro. Divina. Muy inteligente, además. Me acuerdo que ese día me pidió, cuando yo le hice el segundo reportaje a Cristina, que fuimos al Patria, y íbamos en la camioneta, y todo el mundo me pedía que quería venir, y una de las que llevé fue ella. Y bueno, eso yo creo que se perdió, ¿no? Esos nuevos militantes y qué sé yo. Bueno, por lo menos recuperemos a todos los nuestros, porque uno no gana solo con la superestructura, no gana solo porque tenemos a todos los intendentes, a todos los gobernadores y qué sé yo. Uno necesita también ese laburo. Entonces, ese laburo se busca, bueno, con un poco de mística y qué sé yo. Yo leí el otro día este perfil que hicieron de Máximo Kirchner, donde él dice, bueno, hay cosas que se pueden hacer sin plata, ¿no? Y yo creo también que hay cosas importantes que se pueden hacer sin plata. Así que yo apostaría totalmente a movilizar eso que llaman núcleo duro, que es la gente más cercano a lo que significa el peronismo y el kirchnerismo, que para mí
hoy es lo mismo. Eso. Bien, queda nada. Queda nada. Queda nada. Yo los 2 discursos de semanas Alberto, los simbólicas. últimos, los vi más parecidos a lo que pretendo yo que a lo que decía Raúl. Guarda, todo esto con todo el enorme respeto que tengo por Raúl, por eso lo llamo, ¿no? Si no, no lo llamaría. Y además es muy navarro eso, de bueno, che, tenemos una diferencia, vamos al aire. Claro, vamos a hablar en el aire. Sí, pues si no. Bueno, porque uno trata de persuadir, ¿no? Sí. Además debe haber gente en el gobierno y en el equipo de campaña que tiene esta misma charla. Seguramente, claro. Si no sería preocupante, digo, asumo que tienen esta charla. Lo que yo sí creo que hay que adaptarse es a los cambios, a saber leer. Creo que en general eso le pasa a cualquier gobierno del mundo, que pasa de una elección al otro y a veces no lee que el electorado cambió, ¿no? Este electorado seguro tiene que ser distinto porque pasó algo que nunca nos había pasado en la vida, aún a los que tenemos 60 años, que es una pandemia. Uh-huh. Y después todo este tema de los jóvenes, que no es un dato menor. No. Que no es un dato menor y que hay un cambio, ¿no? Esa rebeldía que vos tenés en la juventud, esta vez en vez de expresarse por izquierda, se expresa por derecha. Que después, qué sé yo, lo analizarán los sociólogos, ¿no? Porque al fin y al cabo es una búsqueda de libertad igual. Bueno, no hay que juzgar. No hay que juzgar. O de respuestas que no encuentran. Es un tipo de rebeldía, distinto, pero es un tipo de rebeldía. Sí, igual, perdón, ahí yo creo que el problema no es los adolescentes que encuentran en este tipo de expresiones una respuesta que no encuentran en la política, sino el problema es que durante muchísimos años, desde los medios de comunicación, se les dio aire a personajes que parecían graciosos, pero resultan ser peligrosísimos, primero como consumo irónico, pero el consumo irónico se va normalizando hasta que uno empieza a resultarle indistinguible de otro tipo de consumo, de adhesión. Porque digo, ¿quién es Javier Milei? Por ejemplo, ¿qué hizo Javier Milei de valioso? Porque uno podrá estar en contra de Horacio Rodríguez Larreta, pero es un hombre que desarrolló una carrera política, que fue jefe de gabinete de Mauricio Macri 8 años, entonces si vos adherías a lo que hacía Mauricio Macri, era lógico que siguieras en la continuidad. Lo mismo puede decirse, yo qué sé, de un montón de dirigentes. Pero Milei está donde está porque durante muchísimos años los productores de televisión levantaban el teléfono y lo llamaban y le daban tiempo porque medía unas décimas más de rating que otros. Uh-huh. Sin entender que estaban formando parte de un proceso para legitimar ciertas posiciones, ciertas actitudes, ciertos lugares. Y tiene que ver de nuevo con esto que hablábamos el otro día, de cómo está tan corrido el eje, que una posición medianamente progresista te la tachan de comunismo y una posición de extrema derecha o económica aparece dentro de lo deseable, como por ejemplo dolarizar el país, no tener un banco central, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, ahí hay una responsabilidad también muy importante de todo el ecosistema mediático, de todo el ecosistema periodístico, que se dedicó a darle entidad a esta gente cuyos intereses representan a una ínfima parte de la población. Y que si hoy pueden llegar a una población mucho más amplia es porque vendieron un personaje que no son. Uh-huh. Claro. Bueno, hay todo un tema interesante, hagamos realpolitik y real periodismo, ¿no? Porque cuando vos haces un mal diagnóstico, entonces después podés equivocarte al actuar. Vos sabés que todos los partidos en las épocas de elecciones te llaman todo el tiempo, qué sé yo, ¿no? Y en general, de parte del Frente de Todos, generalmente cuando te dicen algo, te hablan de responder a las operaciones de ellos. Y nosotros, el Destape, somos un medio con agenda propia. Si vos lees el Destape todos los días, vas a ver que no se parece en nada a lo que dice Clarín y La Nación. Hablamos de otra cosa. La radio, sí. La radio tiene una agenda absolutamente propia. Yo la escucho todo el día, incluso, y cada programa tiene su agenda. Tu programa es distinto que el mío. Cuando yo escucho Maldita Suerte, que es un programa muy periodístico, tiene una agenda distinta, muy parecida a esa persona. Ni hablar cuando pasás después a Daddy y a Caballero, no tienen nada que ver con la agenda de ellos. Eso es creer en tus propias fuerzas. Es lo que yo dije ayer, de que dejen de pensar
que Manieto sigue siendo el hombre que le puede lavar la cabeza a todo el mundo. Creer en tu propia fuerza y laburar. Claro. Bueno, Manieto lleva más antes, trabajo. con 5 tapas te volteaba un presidente. Ujú. Eso cambió con el kirchnerismo. Y ahora cambió por la tecnología. Porque él todo lo que conformó durante todos estos años, todos esos ejércitos de diarios de papel, canales de televisión, cables, y que ahora se los meten en el culo, no sirven para nada. Pero vos tenés que creértelo eso. Ujú. Si todo el equipo de prensa del Frente de Todos trabaja para desmentir las cosas que dicen ellos, entonces vos no trabajás en la conformación de sentido común, por lo tanto de hegemonía, sino que entrás en la disputa que te plantean ellos, jugás en la cancha de temas que te plantean ellos, Ujú. ¿no? Bueno, entonces es muy importante hacer ese clic en donde todos nos la creamos. Debe ser por la soberbia que tengo yo, ¿no? Pero, o sea, yo me la creo que el destape puede tener su propia agenda, Sí. y que tiene los medios y las redes suficientes como para sostenerlos y que la gente hable de eso Ujú. en nuestras redes, Ujú. ¿no? No, Cuando pero, vos a ver, mirás, es un ejercicio de laburo. claro, Yo hay que cuando- laburar para crear tu propia agenda. Exactamente. Y una de ¿No? las, y además una cosa yo cuando digo en joda, pero es en serio, que no leo Clarín, aparte de porque no voy a encontrar nada que me resulte interesante y relevante, porque no te contamina el estado de ánimo para pensar otras cosas. Claro. Entonces, sí, bueno, ¿y de qué queremos hablar nosotros? Y no es una cuestión de que se nos canta, es cuáles creemos que son los temas importantes, qué temas creemos que hay que investigar, cómo tenemos que tratarlos. Si dejas de estar contaminado todo el día por cómo los tratan y los hablan ellos, vas a poder laburar mucho mejor. Pero bueno, después hay que laburar. Yo te lo digo al revés, así a lo bruto. Es mucho más fácil y lleva menos tiempo desmentir una tapa de Clarín que lograr que Clarín tenga que hablar de lo que vos publicaste, como hemos logrado Obviamente. muchas veces. Así es. Y es como dijo Cristina otra vez, si se preguntas tienen que contestar ustedes. Claro. O sea, que expliquen ellos. Claro. Bueno. Pero bueno, en todos eso estamos. tenemos que creérnosla un poquito para lograr eso, Sí. ¿no? Totalmente. Hay que sacarse ese complejo y creer más en la fortaleza de las fuerzas populares. Ujú. Que al fin y al cabo hasta acá hemos llegado, ¿no? Ujú. Y bueno, vos fíjate que nosotros el otro día, bueno, en la reunión de edición que tuvimos, que yo dije, la pelea por la recuperación del salario tiene que ser un tema que el destape lleve. Ujú. Pero estamos en campaña, es mala onda decir que el salario real sigue cayendo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Sí. Y la tapa del domingo fue eso. La tapa del destape del domingo. La tapa del destape, claro, fue la Porque nota que el año va a quedar así como están las cosas, salvo que haya un volantazo, Ujú. el salario va a volver a perder contra Sí. la inflación. Y sí, es la verdad. Pero además, es lo que venimos charlando hace mucho. O sea, si nadie le dice estas cosas al gobierno, no va a sentir que tiene apoyo para cambiarlas. Claro. Es muy bueno eso. Entonces, Así es. tenemos un rol ahí Así es. también que cumplir. Bueno, Claro. es que el kirchnerismo tuvo una característica muy particular, que es que fue un gobierno que iba por delante de la sociedad en algunas cosas. ¿Sí? Proponía algunas discusiones sin que la sociedad se lo exigiera. Creo que pedirle eso a este gobierno es pedirle mucho. Bueno, no por las características no, del gobierno, claro, porque el pero país es otro. hay Digo, que el kirchnerismo meterle venía las después de... ¿Cómo? hay que meterle las discusiones. Por eso digo, entonces encarguémonos nosotros de empujar. Después obviamente el gobierno tiene que hacer su parte, esto no es algo que solamente lo pueda hacer la sociedad, Ujú. pero no esperemos que tomen la iniciativa de todos. Cuando yo veía ese número de lo que creció el salario en el kirchnerismo, yo pensaba, ¿por qué pasó? Bueno, porque quisieron hacerlo, ¿no? Antes que nada, hubo una decisión política de hacerlo. Veía ayer un video hermoso de Marangoni en un reportaje que hablaba de Bocini. Y decía que Bocini agarraba la pelota y miraba al lado contrario, iba para el lado contrario. Cuando un día Marangoni le dijo a Bocini, jugué 8 años con vos y nunca me diste un pase. Claro, Marangoni jugaba de 5 si jugaba Claro. más retrasado. Y Bocini decía, ¿y para qué te la voy a dar a vos si vos estás más atrás? Ahora, qué lindo pensamiento, ¿no? Qué lindo pensamiento. El ídolo bueno, de yo Maradona. creo- El ídolo de Maradona. El ídolo de Maradona, el Bocha, sí. Eh. Llegaron a jugar un rato juntos en un mundial. Bueno, los Kirchner tenían esa decisión muy clara. ¿Para qué te lo voy a pasar a vos si estás más atrás? Es muy bueno.
O sea, primero tengo que decidirlo, ¿no? Hacerlo. Y bueno, después de alguna manera lo voy a lograr. Después de alguna manera lo voy a lograr. Hay que tener muy claro, cuando uno quiere llegar a un gobierno, tiene que tener muy claro para qué. ¿No? La otra vez me decían a mí, no, bueno, después de las elecciones sería bueno poner a tal tipo, que es un tipo muy importante. Y yo pregunté, ¿y para qué? O sea, sabemos qué va a ser, tiene un proyecto, me gustaría leerlo, qué sé yo, ver de qué se trata. ¿Para qué? ¿No? Bueno, ¿para qué volvemos? Bueno, para mejorar el salario real, para mejorar los ingresos, para que vivamos mejor. Hay que tenerlo muy claro eso, porque si no, claro, problemas tenemos siempre, qué sé yo, ¿viste? Problemas para explicar que no se puede, hay siempre. Igual me pareció en este sentido muy saludable lo que dijo Cecilia Todesca, muy saludable. Hay que tenerla muy en cuenta, Cecilia Todesca, ¿eh? Bueno, era la ministra de Economía que había elegido Alberto y finalmente ella le pidió ocupar otro lugar. No sabía eso. Era el nombre que había elegido Alberto, ella prefirió quedarse en la jefatura de gabinete, estar, digamos, más cerca de él. Es como el que le traduce la economía, las políticas económicas en la Casa Rosada. Claro. Sí, tiene una narrativa perfecta y esa definición es como la de Bocini, ¿no? Decir, bueno, dejemos de festejar que estamos mejor que 2019 y vayamos por 2015.